Buenos días a todos. Me gusta el recordatorio que, no sé quién ha sido, el recordatorio que han puesto aquí. Algunos lo habréis visto ya, otros todavía no. Nos han puesto aquí predica a Cristo. Para eso estamos aquí, es lo que queremos hacer dentro de nuestras limitaciones, por supuesto. En esta mañana me gustaría compartir con vosotros un texto que sé que ya lo he compartido otras veces, pero no recuerdo si aquí, porque normalmente cuando preparo un estudio, un mensaje, pues a veces lo doy en varios sitios, ese mismo texto, y siempre me apunto al final del documento la fecha y el lugar. Bien, pues por algún motivo en este no lo puse. Entonces, sé que en Cieza lo di, o sea que a lo mejor a los de Cieza os suena, sé que en Cartagena también, aquí creo que no porque los vídeos no lo he visto. Entonces, bueno, aún así, si hablé de este texto aquí no pasa nada porque la predicación no será igual, será parecida, pero no igual porque le voy a dar un enfoque distinto. El texto que quiero compartir con vosotros se encuentra en Isaías 58. Es un texto que cuando lo compartí por primera vez, que fue en la iglesia de Cieza, eso sí lo recuerdo, fue una tarde en la que Dani García, habló aquí por la mañana del ayuno. Habló del ayuno, de una predicación muy buena, y a mí me impactó mucho, y por la tarde en Cieza, pues yo hablé sobre este texto, enfocándolo un poquito al ayuno y eso. Pero hoy lo voy a enfocar a otro punto de vista que parece ser que está muy relacionada con el ayuno también, y es la justicia. La justicia. Este texto nos va a hablar de la justicia, nos va a hablar de lo que considera Dios justicia, de lo que considera Dios justo. Y yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos todos. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es ser justo? Al fin y al cabo, mi especialidad es la filosofía del derecho, entonces es un tema que me gusta, he estado haciendo artículos académicos sobre este tema y en verdad, pues me salió y no podía hablar de otra manera. Cuando meditaba sobre qué era la justicia, sobre qué era ser justo, pues evidentemente como cristiano acudo a lo que yo creo la norma máxima de conducta y de verdad, no solo para mí, sino que creo que es para todos los seres humanos, que es la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es ser justo? Vamos a leer el capítulo 58 de Isaías, vamos a ver que habla de muchas cosas y ahora iremos desgranándolo un poquito a poquito. No sé si me dará tiempo a decirlo todo y si no, pues lo dejaremos para otra sesión conforme vayamos de tiempo. Voy a leer en Nueva Versión Internacional, puede ser que sea, puede ser no, será distinto a lo que vosotros tengáis, pero bueno, veréis que el contenido, la esencia es lo mismo. Isaías 58 dice así: grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, que día tras día me busca mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí, incluso me reclaman: ¿para qué ayunamos si no nos lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero en el día en el que vosotros ayunáis, hacéis negocios y explotáis a vuestros obreros. Vosotros solo ayunáis para pelear y reñir y para daros puñetazos a mansalva. Si queréis que el cielo atienda a vuestros ruegos, ayunad, pero no como lo hacéis ahora. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿Llamáis vosotros a eso día de ayuno y día aceptable para el Señor? El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás, y el Señor responderá. Pedirás ayuda, y Él dirá: aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces tu luz
brillará en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre y te saciará en tierras resecas. Fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras, no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. ¿Alguna vez has estado tan, no sé si la palabra es enfadado o alterado, que al gritar te has quedado afónico, has perdido la voz? Pues más o menos es la idea de este pasaje. Este pasaje, entre comillas, es una bronca a gritos. Alza tu voz, grita con todo lo que tienes, denuncia como si fueses una trompeta los pecados y la rebelión de mi pueblo. Entonces, no es que esta mañana vaya a ser una bronca, pero sí va a ser un mensaje de exhortación a ser justos, a hacer justicia conforme al concepto de justicia que tiene la Biblia, porque al fin y al cabo, ¿qué es la justicia? Por ejemplo, ¿la justicia se puede ejercer solo? No, la justicia necesariamente tiene que ejercerse con alguien. Es relacional, es como el amor. No puedes amar si estás solo en el universo. No puedes tener justicia si estás solo en el universo. La justicia es para alguien. ¿Qué es la justicia? No es una pregunta que vamos a contestar hoy. Y creo que es importante volver a los principios bíblicos sobre qué es la justicia, que es lo que vamos a ver, porque es un concepto que se ha distorsionado totalmente. Mira, cuando comenzó a desarrollarse todo lo que era la teología escolástica, desde la era medieval hasta ahora, cuando pasaron por los reformadores, la contrarreforma, etcétera, 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 había algo muy curioso y que a mí me hace ahora, tal vez un poco, no sé si es la palabra correcta, pero me hace un poco de gracia. Para entender realmente a todos los teólogos que vienen, bueno, desde Agustín, es necesario saber derecho. Es que es necesario. Pues una cosa muy simple. Porque eran juristas, tomaron la teología como un problema jurídico y lo hablaron en tono jurídico. Entonces, cuando a veces ahora a teólogos modernos los vemos hablar de lo que pensaba Lutero, de lo que pensaba Arminio, Calvino, Molina, cuando los vemos hablar de eso, pues yo recuerdo, me viene a la cabeza la imagen cuando veo a una persona que tiene así una ideología de esta wow, que le llaman ahora, con una bandera del Che Guevara detrás, ¿no? No hay algo más anacrónico que eso. O sea, el Che Guevara seguramente los mataría, pero lo tienen, ¿no? Es totalmente anacrónico, ¿no? Entonces, a veces hacemos una imagen totalmente anacrónica de esa teología, porque ellos sí tenían un concepto de justicia que va bastante acorde al de la Biblia, ¿no? Pero esa teología que ha llegado hacia nosotros, pues, por ejemplo, si a mí me hizo gracia una cosa que vi el otro día, me metí a las redes sociales, ¿no? Y ponía una persona, subió una historia que ponía, no sé si era, soy calvinista, no sé qué, no sé cuánto, en vez de soy cristiano, ¿no? Y me hizo mucha gracia porque sé lo que cree. Y digo, si Calvino leyese esto, se estaría retorciendo en su tumba. O sea, lo que creía él a lo que creías tú es algo totalmente distinto, ¿no? Pero a veces nosotros tenemos una idea distinta y, bueno, y creemos esas cosas, ¿no? Entonces, vamos a intentar recuperar ese concepto de justicia y a ver cómo podemos aplicarlo en nuestra vida. Según el texto que hemos leído, ¿cuál es la raíz del problema? Porque parece, a priori, que tenían la actitud adecuada, ¿verdad? No sé si habéis leído los primeros versículos conmigo. Decía que día tras día me buscan y desean conocer mis caminos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí. Bueno,
por lo menos las cosas claras parece que las tienen, ¿no? Desean acercarse a mí. Quieren a Dios, en teoría, lo buscan a diario y eso en principio es loable, es el primer paso de algunos otros, ¿no? Porque al fin y al cabo no importa que no seamos perfectos, entre comillas, no importa, entre comillas, que seamos pecadores, porque todos lo somos, sí que importa, pero entenderme, porque para acercarse a Dios entendemos que para acercarnos a Dios no hay que ser perfecto de primeras, ¿no? Porque perfecto solo hubo uno sobre la faz de la tierra y fue Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay un problema con esto? No decía Jesús que vino a sanar a los enfermos, a los que están lejos, a los que están perdidos, a los que están llenos de pecado. ¿Por qué esta bronca si ellos están buscando a Dios? Yo creo que la pregunta para contestar a esta otra pregunta es ¿para qué se están acercando a Dios? ¿Y cómo piensan ellos que se hace eso? Fíjate, dice, me buscan como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me reclaman para qué ayunamos si no nos lo tomas en cuenta, para qué nos afligimos si tú no lo notas. En primer lugar, lo que tenemos aquí, ¿sabéis lo que es? Hay un problema de mala doctrina. No conocen a Dios. A pesar de ser muy religiosos, no conocen a Dios. ¿Te das cuenta de lo que están diciendo a Dios? Le dicen, ¿para qué estamos haciendo todos estos esfuerzos? ¿Para qué estamos haciendo todos estos sacrificios por ti si tú luego no nos vas a pagar de vuelta? No nos vas a pagar lo que nos debes por todo lo que hemos hecho por ti. Y se enfadan con él y dicen, mira las cosas que hacemos nosotros por ti y tú nos estás ignorando, nos estás ninguneando, nos debes esto. ¿Para qué lo hacemos si tú no nos vas a pagar de vuelta? Y sabe, hay mucha gente que trata a Dios de esta manera, con chantaje, llamemos a las cosas por su nombre. Piensan, oye, pues mira, yo voy a ser una buena persona, voy a ir a la iglesia, voy a ayudar a otros, voy a intentar no mentir, no robar, vivir una vida digna, una vida, oye, como decimos en España, como Dios manda, ¿verdad? Pero después de un tiempo, trabajando en esa dirección para intentar ganarse el favor de Dios, exigen, de alguna forma u otra, que Dios los recompense. Y cuando no lo hace, cuando las cosas no van según el plan de Dios, cuando incluso, según nuestro plan humano, cuando incluso permite Dios el sufrimiento en sus vidas, se enfadan con Dios. ¿Por qué a mí? A mí, con todo lo que he hecho yo por ti, ¿por qué a mí? ¿Cómo es posible que me pase a mí esto? Y mira a aquel que vive de tal manera y le va mucho mejor que a mí, y yo, que hago todas estas cosas, mira cómo me va. Mucha gente puede pensar que esto también funciona así con la salvación que Dios nos da, ¿no? Somos pecadores, eso es cierto, pero lo podemos compensar haciendo cosas buenas, trabajando duro para equilibrar la balanza, ¿verdad? Para que Dios diga, bueno, es pecador, está aquí, ¿vale? Es pecador, pero es que lo ha intentado por lo menos y a lo mejor se puede equilibrar la balanza, pero ¿sabéis? No funciona así. Iba a decir con Dios no funciona así, pero es que no funciona así ni con Dios ni con los seres humanos. Es que a veces pensamos cosas de Dios que si las pensásemos de los humanos diríamos, madre mía, ¿qué estamos diciendo, no? ¿Qué quiero decir con esto? Primero, las acciones buenas nunca compensan las malas acciones. Nunca. Y estoy hablando en términos humanos, ¿eh? Nunca. Es como, no sé, es como si le eres infiel a tu mujer, a tu marido, y cuando te pilla le dices, espérate, sí, es infiel, pero te compra un coche. Entonces, ¿creéis que lo compensa? Pongo otro ejemplo, si queréis. Un homicida, una persona homicida, se presenta delante del juez. Sí, lo maté. ¿Por qué? Pues porque me dijo no sé qué, me dijo no sé cuánto, me calenté y lo maté. Pero, ¿sabes qué pasa? Que tengo a mi madre enferma
y me sacrifico mucho por ella y yo la cuido y trabajo mucho, bueno, vamos a ver, ha matado a uno, pero está ocupándose de su madre. ¿Es una solemne tontería, sí o no? Pues hay gente que le pide eso a Dios. Ni siquiera en términos humanos las buenas obras compensan las malas obras. Pero queremos que Dios, que es perfectamente justo, haga esa semejante injusticia. Para que veáis a veces el concepto que tenemos de justicia, ¿no? O eso es como el que roba en el trabajo y luego quiere compensarlo, pues yo qué sé, siendo el empleado del año, el empleado del mes o lo que sea. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, creer que una obra mala y una obra buena se pueden anular o compensar es tener un concepto de la justicia por los suelos. Y si hay algo que va a hacer este pasaje, como ha introducido, es elevar nuestro concepto de justicia a donde lo define la Biblia. Si nuestro concepto de justicia está en los suelos, nos lo va a elevar a donde la Biblia dice que es ser justo y que es la justicia. No lo va a hacer como lo define el mundo, y vamos a hablar de esto enseguida. Pero vamos a volver un momentito al texto. Imagina que dices, bueno, a ver, yo sé que la salvación no es por compensar obras malas con buenas, sino que es por gracia, no es por obras meritorias, no es por algo que yo pueda hacer, sino por lo que Dios ha hecho por mí en la cruz. Solo en eso puedo basar mi salvación, y eso está bien. Pero, ¿sabéis? Incluso teniendo eso claro, a veces nos gusta negociar con Dios de la misma forma que lo hacen los israelitas en el pasaje que hemos leído. Y esto ocurre cada vez que pecamos. Vamos a poner algunos ejemplos. Vas a la iglesia todos los domingos, religiosamente, mañana y tarde. Y oye, a veces hasta los miércoles, al culto de oración. Le dedicas 1 hora o 2 todos los días, a pesar de que no tienes mucho tiempo por tu trabajo, por lo que sea. Llega al fin de semana y dices, mira, yo he ido a la iglesia el domingo 2 veces, no 1, 2. Este miércoles he ido, que me pillaba bien. Encima de todo le he dedicado 1 horica todos los días a leer la Biblia y a orar. Pero ahora es sábado por la mañana. Y ahora este tiempo es mío. Es para mí. Hacemos esa separación entre mi tiempo y el tiempo de Dios. Entre mis cosas y las cosas de Dios. Es como si le dijeras a Dios, déjame tranquilo, déjame un ratillo para mí, déjame un ratillo para mí. Como si Dios no tuviese cabida en nuestro tiempo de ocio o en nuestro tiempo de descanso. Y de esto nos va a hablar luego, no sé si dará tiempo hoy, pero nos va a hablar luego. Y el problema, ¿sabéis cuál es? Que cuando hacemos esa distinción, cuando decimos déjame tiempo para mí, ¿sabéis lo que sale en ese tiempo? Sale tu verdadero yo. Eso es lo que sale, porque es precisamente en esos espacios donde caemos, es en esos espacios donde nos hundimos, es en esos espacios donde sale la verdad de nuestra vieja naturaleza. ¿Sabéis lo que es el resto? El resto es trabajo, esfuerzo y, como se llama ahora, postureo. Y la verdadera pregunta es, ¿quién eres cuando nadie te ve? ¿Quién eres cuando tienes tiempo para ti? Después de haberle dado todo el tiempo que merecía, o no sé cómo llamarlo, a Dios. Pues esto es concretamente lo que pasa con los oyentes de Isaías. Han caído en ritualismos, han caído en una espiritualidad que es una espiritualidad postiza, en postureo, como he dicho, y le recriminan a Dios lo que hacen por Él, pero porque quieren algo a cambio. Y date cuenta lo que les dice Dios automáticamente después. Dice, me buscan como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. La Biblia deja claro que amar a Dios se demuestra cumpliendo sus mandamientos. Entonces lo que Dios le está diciendo es, actuáis como si fuerais gente que no hubiera abandonado mis mandamientos. Así es como estáis actuando, como gente que no hubiera abandonado mis mandamientos, porque lo habéis abandonado. Por tanto, no obedecer los mandamientos muestra que en el fondo Dios no es su amor principal,
que Dios no es su Dios, que no se fían de sus reglas, que se fían de las suyas propias, no se fían de las reglas de Dios, se fían de las reglas que ellos mismos tienen. Es como decirle a Dios, nosotros sabemos mejor que tú cómo vivir nuestras vidas. Y eso demuestra que no aman a Dios como lo tienen que amar. En este pasaje queda claro que la raíz del problema de estas personas, y tal vez en el nuestro también, está en el corazón. Porque no quieren una relación con Dios. ¿Sabéis lo que quieren? Cosas de Dios. Eso es lo que quieren. No quieren una relación con Dios, sino que quieren cosas de Dios. Y por eso Dios les dice en el versículo 4, ayunar está bien, pero así no. Así como lo estáis haciendo, no. Y la Biblia nos va a hablar más de 50 veces sobre el ayuno. No es un mandamiento, pero siempre se menciona de forma positiva cuando se hace de corazón, Siempre se menciona de forma positiva cuando se hace de corazón. Además, el ayuno es una práctica que se da por sentada como una práctica rutinaria en la vida de iglesia, en la vida del individuo también, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y, por ejemplo, el libro de Hechos menciona el ayuno como algo normal en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes, no como algo excepcional, sino como algo normal, algo que se da por hecho. Por ejemplo, Jesús, en Mateo 6, dice aquello de cuando ayunéis, no dice si ayunáis, no, dice cuando ayunéis, no dice tampoco vosotros los más espirituales, vosotros los que venís hasta los miércoles, cuando ayunéis, no dice eso, no dice eso, dice cuando ayunéis, en general, hacerlo en privado, para que nadie os vea. Y alguna noción sobre el ayuno, antes de meternos de lleno con ese concepto de justicia que os he introducido. El ayuno no es castigar el cuerpo, porque el cuerpo sea malo, sino que el ayuno es recordarte que tus necesidades físicas no son las únicas necesidades importantes, que son, pero no son las únicas necesidades importantes. Jesús nos dijo aquello de no solo de pan vivirá el hombre, y el ayuno tampoco es para perder peso. Eso es un daño colateral, o bueno, no es daño, a alguien le viene bien y a alguien no, entonces puede ser un daño colateral o un efecto secundario bueno. El ayuno no es para perder peso, sino que es para ganar más intimidad, ganar más dependencia también de Dios. Cuando pensamos en el ayuno solemos pensar en comida, porque el ayuno bíblico va referido a la comida. Pero tal vez cualquier cosa que se esté convirtiendo en un ídolo en tu vida, que esté ocupando, intentando usurpar el primer lugar en tu vida, el lugar que debe de ocupar Dios, puede ser un buen motivo para ayunar. Hay gente que ayuna de redes sociales, de pantallas, de cualquier cosa que notes que te esté alejando de Dios, porque al dejarlo tal vez te ayuda a recordar quién debe ser tu primera pasión, tu primer amor, quién debe ser tu mayor deleite. Y quiero animarte a pensar en esto. Si el ayuno no forma parte de tu vida, ya sea como quieras normalizarlo, semanalmente, mensualmente, anualmente, como quieras normalizarlo, quizás debas plantearte implementarlo. Sobre todo si quieres seguir el modelo de Jesús. Sobre todo eso. Pero tenemos que recordar que el ayuno no es un soborno, no es un trueque con Dios, no es un yo me torturo, tú me recompensas. Ayunar, ¿sabéis?, puede ayudarnos a identificar pecados en nuestra vida también. Sobre todo pecados que forman parte de nuestro día a día, que ya no vemos como algo que entristece profundamente al Espíritu Santo porque lo hemos normalizado. Es como, ¿sabes?, cuando tienes el coche ensuciándose todo el año y al final dices, estaría bien que lo limpie, y lo llevas al lavadero y te gastas allí no sé cuánto dinero para limpiarlo. Un lavado profundo. Pues el ayuno a veces tiene ese efecto. De hacer introspección, de ver lo que está mal en nosotros y de corregirlo. Y si este es el efecto del ayuno, está claro que esta gente de Isaías no está ayunando, está haciendo otra cosa, pero ayunando, está dejando de comer, pero ayunando no, está haciendo otra cosa distinta, está haciendo un paripé, una actuación, pero eso no es ayuno. ¿Sabéis lo que es? Es religiosidad disfrazada de piedad,
Eso es lo que es, eso es lo que está haciendo este grupo de personas. Y claro, atentos a la respuesta de Dios, versículo: la cabeza como un junco. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique, incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llamáis vosotros día de ayuno y día aceptable para el Señor? El ayuno que yo he escogido no es más bien, y pasa a dar una lista que va a ir ocupando de forma intermitente todo el capítulo. Algunas cosas: hacéis trapicheos en el trabajo. No sé, ¿cómo podemos traer eso a la actualidad? Hacienda cruje fuerte, pero no sé, no pagar el IVA, por ejemplo, no lo sé. Lo que sea. Explotáis a vuestros trabajadores, os peleáis, reñís, os dais puñetazos, presuntamente, a los trabajadores o esclavos, bullying, acoso, abuso, maltrato. Y sigue la lista, hay más, ¿eh? Y luego dice: mi ayuno, a ver lo que es su ayuno. Mi ayuno incluye romper las cadenas de injusticia. Y vamos a ver eso. Pensemos por un momento en el significado de esta frase para nuestra sociedad. Romper las cadenas de injusticia. ¿Ves injusticia a tu alrededor? Porque la misión de Dios implica romper las cadenas de injusticia. Desatar las correas del yugo, dice también el pasaje. ¿Cuántos yugos hay? Un montón. Poner en libertad a los oprimidos. ¿Hay oprimidos? Y por si se nos olvida algo, dice romper toda atadura. Se te ocurren ataduras en tu vida, en la vida de gente a tu alrededor, pero sigue diciendo: compartir tu pan con el hambriento, dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo. ¿Sabéis? Y la Iglesia a veces tiende a espiritualizar todo esto. Bueno, sí, el oprimido espiritualmente. El que no tiene hogar, espiritualmente. El que tiene hambre, espiritualmente. No. Esto es físico. Está hablando de relaciones laborales, está hablando de cosas del día a día, está hablando de necesidades físicas. Compartir tu pan con el hambriento. Dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo, no dejar de lado a tus semejantes, desechar el yugo de opresión, desechar el dedo acusador. Qué raro tú aquí en medio, ¿no? ¿Has acusado alguna vez a alguien superficialmente sin tener información suficiente sobre su vida? ¿Has hablado mal de alguien? Dice: desechar la lengua maliciosa, ayudar a los hambrientos, saciar las necesidades del desvalido, no profanar el día apartado para el Señor, es decir, tomarte un día para reconocer que no eres Dios, honrarlo, adorarlo, recordarle, respetar la creación, la naturaleza, las relaciones laborales, respetar la familia, respetarlo todo. Esto que acabo de leer, eso es la definición de justicia, según la Biblia. Y es muchísimo más alta de lo que nuestra sociedad y nuestra cultura entienden como justicia. Y nosotros a lo mejor que podíamos pensar que porque no hacemos mal a nadie, porque vivimos y dejamos vivir, somos buenos, o porque a veces incluso hacemos cosas buenas por los demás, ¿no? Pero el estándar de justicia es altísimo, es altísimo. Y si después de leer todo esto, que si queréis lo leo otra vez, pensamos que somos buenas personas y que cumplimos con el estándar de justicia de Dios, pues yo tengo que decirte que estás completamente autoengañado. Porque este estándar es el estándar del nuevo Adán. Este es el nuevo ser humano, este es el modelo, porque así es como es Dios, y así es como Dios nos creó para vivir en este mundo. ¿Y sabéis quién vivió de esta manera, con este estándar de justicia? Jesús vivió con este estándar de justicia. Y la Iglesia, en sus comienzos, entendió que tenía que vivir también de esta forma. La definición de persona justa, según la Biblia, no es vive y deja vivir. No, esa no es la definición de persona justa. Ni tampoco es la definición que, por ejemplo, se da ahora en derecho positivo, que le llaman, que es vive conforme a unas normas que se han aceptado socialmente para el interés de todos.
tampoco. La definición de justicia, según lo que la Biblia nos enseña, no es ni eso, ni no hacerle mal a nadie, sino es vivir generosamente. Como si todo lo que tienes, como si todo lo que Dios te ha dado para que administres, no te perteneciera a ti, sino que le perteneciera a la comunidad, al prójimo, a los prójimos que tienes alrededor. Según la Biblia, el justo vive como si sus recursos, si su tiempo, su dinero, su energía, no fueran de su propiedad, sino que se los ha dado Dios para administrarlos para el bien común de la comunidad. Y sobre todo, para el desvalido. Sobre todo. Eso es justicia. Tú y yo tal vez lo podríamos llamar la persona más generosa del mundo, pero Dios lo llama justo. Dios lo llama justo. Y este capítulo ahora va a dar tiempo un poquito, creo. Va a tratar sobre un concepto que está en todos lados en la Biblia, que es el salón. Y salón no significa sala grande, ¿vale? Ni tampoco significa solamente paz, en el sentido de no violencia o en el sentido de ausencia de guerra, sino que el concepto salón va mucho más allá y tiene que ver con justicia, tiene que ver con equilibrio y con que las cosas estén como Dios las creó y como deberían ser. Fíjate, cuando alguien tomaba dinero prestado y se lo devolvían, decían entre ellos, se ha restaurado el salón. Es decir, las cosas ya están en su sitio. Hay justicia. Todo vuelve a estar como debería estar. Es un concepto mucho más amplio de paz, mucho más amplio, ¿verdad? Y la descripción que se nos da en este pasaje es la del salón, la de cómo Dios creó el mundo, cómo Él diseñó el universo. Y Dios nos creó en salón con Él, unos con otros también, y nos creó también en salón con la naturaleza. Todo cuanto Dios creó estaba en paz, en armonía, en salón. Vio que era bueno y reinaba el salón, la paz, la justicia, el equilibrio. Pero en el momento en el que el hombre decidió separarse de Dios, decidió independizarse de Dios, pues esta relación de Dios, ser humano, creación, se rompe ese triángulo, esos tres lados se rompen y todo se rompe. Y por eso, en este pasaje se nos dice, ¿no es acaso el ayuno romper toda atadura? Es decir, todo lo que está roto, todo lo que no cumple el salón, a eso tenéis que dedicaros. Es lo mismo que dice en 1 Juan 3:8, hablando de Jesús. Dice, el Hijo de Dios fue enviado ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Cuando Jesús se levantó por primera vez en la sinagoga para leer, precisamente este libro de Isaías, un poco más adelante, ¿qué dijo? Dijo lo siguiente, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al ministro y se sentó. Todos los ojos en la sinagoga estaban fijos en Jesús. Entonces Jesús comenzó a decirles, hoy se cumple esta escritura delante de vosotros. Jesús cumple la definición de justicia perfecta de Dios. Sinceramente, una definición o un estándar que nadie más puede cumplir. Que nadie más puede cumplir. Pero somos cristianos, ¿verdad? Y como cristianos tenemos una obligación moral, que es ser imitadores de Cristo. Lo mejor que podamos. Vamos a fallar, ¿eh? Vamos a fallar. Pero tenemos que ser imitadores de Cristo. Y si Cristo vivía de esta manera y encarnaba esa definición de justicia, nosotros, siendo mejores, peores imitadores, debemos de poner todo nuestro esfuerzo en ser imitadores de Cristo.
Y muchas personas, muchos cristianos lo entendieron así, ¿sabéis? El cristianismo es, con diferencia, la cosmovisión que ha traído la justicia social al planeta. Con diferencia. Podemos decirlo, entenderme, que el cristianismo ha inventado la obra social. La lista es enorme: seguridad social, los hospitales, la universidad, la educación pública, Cáritas, la Cruz Roja, miles de ONG fundadas por cristianos que entendieron que tenemos que romper las cadenas de opresión y entendieron que la misión de Dios es romper esas cadenas y traer ese salón, porque esa es la misión. Imaginaos por un segundo a Adán y Eva. Momentito, vamos a imaginárnoslos por un segundo. No sé cuánto tiempo, no lo sé, tardaron en comer del fruto prohibido. No lo sé. A lo mejor fueron 10 minutos, a lo mejor fueron 7 días, a lo mejor fueron 3 años. No lo sé. ¿Cuánto tiempo tardarían? Curioso. ¿Cuánto tiempo tardaron en caer? Vamos a suponer, por un momento, suposición, ¿vale? No es importante. Si no te gusta la cifra, pues no pasa nada, tú pon otra en tu cabeza. Vamos a imaginar que tardaron 1 año. Vamos a imaginarlo. ¿Qué habrían hecho durante ese año, antes de caer? ¿Para qué los creó Dios? ¿Habrían hecho Adán y Eva separación entre cosas sagradas y cosas seculares? ¿Habrían hecho separación entre algo más mundano y menos mundano? ¿Entre mi tiempo y el tiempo de Dios? Todo era sagrado, todo, porque Dios habitaba perfectamente en medio de todo, porque Dios vio que todo era bueno y reinaba el salón. Y ese ha sido el objetivo de Dios desde el principio, desde hace siglos, desde los tiempos. Pero desde hace muchos años también, la Iglesia ha estado dividida en este tema de justicia social, sobre todo por temas políticos, unos piensan que hay que dedicarse a la obra social y otros piensan que hay que dedicarse a las almas, a la predicación. Pregunto, ¿con cuál de los dos modelos pensáis que se identificaría mejor Jesús? ¿Obra social, sin predicación del Evangelio, es decir, ayudar porque tenemos que ayudarlos como cristianos? ¿O predicación del Evangelio sin obra social porque lo verdaderamente importante no son sus necesidades físicas, sino la salvación de su alma? ¿Cuál es más importante? ¿Con cuál se identificaría Jesús? ¿Con cuál encaja Jesús? Parece el dilema de Santiago un poco, ¿no? Fe versus obras. ¿Cuál? Bueno, en mi opinión, cuando analizo la vida de Jesús, yo veo las dos cosas. Veo una misión integral. La misión de Dios es restaurar este mundo por completo. No hacer borrón y cuenta nueva. ¿Sabéis? Dios le devolvió vista a ciegos, restauró vidas, sanó enfermos. Hizo que personas que estaban siendo oprimidas, ya sea económicamente, por algunos que tenían mucho poder adquisitivo, como podría ser, por ejemplo, Zaqueo, dejasen de estar tan oprimidas, haciéndole entender que la justicia de Dios era otra y le devolviera por cuadruplicado lo que había obtenido de forma ilícita. La misión de Jesús era integral y nuestra misión debe de ser integral también. Esta es una de las razones por las que debemos estar convencidos de que nuestro llamado a ser justos y nuestro llamado con esta creación es a romper toda atadura, todas las ataduras. Nuestro llamado no es solamente a predicar, que sí, que es nuestro llamado también. No es solo conseguir pases al cielo, que sí, que lo es. Pero nuestra misión también es romper toda atadura. ¿Sabéis? Cuidar de la creación de Dios es parte de la obra de Dios.
Pensar en formas de influir en la política para acabar con, por ejemplo, con la trata de esclavas sexuales que hay en el siglo XXI, eso es parte de la misión de Dios. Cuidar de personas que lo están pasando mal de verdad a causa de lo que sea, de guerras, de hambrunas, eso es parte de la misión de Dios. Estudiar 12 horas al día una carrera universitaria, por ejemplo, de medicina durante 8 años porque piensas que Dios te ha llamado a sanar físicamente a personas que lo necesitan, es parte de la misión de Dios. ¿A qué te ha llamado a ti Dios? ¿Crees que no puedes ser parte de Dios porque no predicas desde un púlpito? No. La misión de Dios es muchísimo más amplia, muchísimo más amplia. Todos somos parte de una misión que es muy grande. ¿Eres peluquero? Genial. Que te explique, Silverio, con cuántas personas habrá podido predicar el Evangelio en su trabajo a lo largo de tantos años, ¿verdad? Maestro, un montón de niños a los que predicarle el Evangelio e influirles también con tu ejemplo. Ninguno está por casualidad donde está, ninguno, porque todos estamos en misión, absolutamente todos. Me viene a la cabeza José de Egipto. Vaya vida, ¿verdad? Vaya vida. Estoy pensando en él ahora mismo cuando estaba limpiando, como esclavo, estaba trabajando en la casa de Potifar. Eso no era parte de obra de Dios. O sea, la vida de José sí está muy bien, pero cuando estaba limpiando, ahí ya no estaba en misión. Bueno, pues no, ¿verdad? Estamos en misión allá donde estamos y José fue ejemplo de vida. A lo mejor para ese momento no tuvo tanta influencia al resistir los deseos de la mujer de Potifar y las acusaciones falsas y todo. A lo mejor en ese momento, en ese contexto, pues a lo mejor lo único que le causó eso fue ir a la cárcel, que luego evidentemente dio lugar a otras muchas más cosas que Dios tenía previstas, ¿no? Pero, ¿y el ejemplo que vemos en José, en resistir a esa tentación, en mantenerse firme tantas generaciones después? Eso que ha quedado escrito en la Biblia. ¿Sabes? Actuar como Dios quiere que actuemos siempre va a traer consecuencias buenas a nuestra vida y a la vida de los demás. A lo mejor no inmediatas, pero las va a traer. Y a lo mejor tú no las ves, pero los que vienen detrás seguramente sí que se vean afectados por ellas. Voy a ir terminando enseguida y lo dejaré para otra. Hay un testimonio que me contó un amigo de un actor famoso en televisión que contrató a una empleada del hogar para que hiciese las labores pues, de hacer la comida, limpiar la casa, etcétera, etcétera. Y ella, mientras limpiaba, ¿sabéis lo que hacía? Cantar canciones cristianas, cantar alabanzas, ¿vale? Y ella pues estaba limpiando y estaba ahí cantando, pues no sé cuál cantaría, pero estaba cantando. Y entonces este actor le preguntó, oye, ¿tú qué haces? O sea, yo te he contratado para limpiar, ¿no? Dice, o sea, ¿por qué cantas estas cosas todos los días? ¿Sabéis lo que le respondió ella? Dice, es que resulta que usted piensa que me ha contratado para limpiar su casa, pero me ha contratado para que le predique a Cristo y usted va a conocerlo. Pues finalmente, curiosamente, este actor y su esposa, no recuerdo el nombre del actor, se lo tengo que preguntar, este actor y su esposa entregaron su vida a Jesús y crearon una página web que se puede comprobar, se llama I Am Second, Soy Segundo, donde suben testimonios de famosos que conocieron a Dios, ¿vale? Aparece el testimonio de famosos que conocieron a Dios y ahí puedes comprobarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ninguno de nosotros está aquí por casualidad, que todos estamos en misión. ¿Sabéis? Cuando alguien dice aquello de estoy dedicado a tiempo completo a la obra de Dios, en nuestro contexto entendemos a lo que se refiere, ¿verdad? Pero, ¿qué estamos entendiendo por obra de Dios? ¿Qué es la obra de Dios? Hemos creado categorías de misión más importantes que otras, más espirituales que otras. Hay grados en la obra de Dios.
Conozco a muchos cristianos que viven esclavizados con sentimientos de culpabilidad porque no tienen tiempo para dedicarse a la obra de Dios, cuando no entienden que las 24 horas del día, y si el día tuviese 25, 25, están en la obra de Dios. En sus trabajos están en la obra de Dios. En sus escuelas están en la obra de Dios. Y si eres jubilado, pues estás en la obra de Dios más todavía, allá donde estés. O sea, porque de la obra de Dios tampoco te jubilas, ¿eh? Eso está perenne. O sea, ya cuando el Señor decida llevarte a su presencia, pues bueno, ya no estarás en la obra de Dios, sino que estarás disfrutando de la presencia de Dios. Pero no hay jubilación en la obra de Dios. Pero la hemos definido, la obra de Dios, a veces como algo restringido a pastores, como algo restringido a evangelistas, a pioneros que abren iglesias, gente relacionada con la vida de iglesia. Y por supuesto, eso es parte de la obra de Dios y es necesario también que hayan personas que no tengan un trabajo que le ocupe una cantidad de tiempo para poder dedicarse concretamente a la iglesia, a hacer obra pionera, etcétera, etcétera. No, eso es necesario que hayan personas así. Pero tenemos que entender que la obra de Dios es el universo entero, que todo es la obra de Dios. Y esto hace que la misión de Dios sea muchísimo más grande y en la que todos podamos participar, aunque no tengamos tiempo, que tenemos, pero aunque no tengamos tiempo. Y voy a hacer un pequeñito, quedaría bastante más, pero lo vamos a dejar para una segunda parte, porque me alarga un poquito. Entonces vamos a hacer un resumen muy corto de algunas ideas que hemos visto, que he dicho que íbamos a hablar de justicia, hemos hablado de justicia y más cosas, y vamos a terminar, ¿vale? Entonces, hemos comenzado hablando del ayuno, y una de las cosas que quería decir del ayuno es que el ayuno siempre tiene que estar vinculado a una vida en justicia. No puede ser que vivas una vida de injusticia, una vida sin querer a Dios, una vida sin querer a tu prójimo, una vida utilizando a Dios o queriendo utilizar a Dios para tus propios fines y decir, no, es que yo ayuno, es que yo hago cosas para Dios. Oye, y si quieres quitar la palabra ayuno, pongo otra. Es que yo vengo a la iglesia, es que yo hoy he cumplido, es que yo fui al otro día a tal iglesia que me dijeron que tenía que ir para no sé qué, yo he cumplido y ahora Dios mira cómo me lo paga. No, o sea, todo eso está bien, pero siempre y cuando nuestro corazón vaya acorde a eso. Lo que nosotros hacemos, nuestro ayuno, nuestro no sé cómo llamarlo, sacrificio, nuestro esfuerzo, tiene que nacer de un corazón que desea y que ama a Dios. No del revés, no del revés. Y tenemos que ser personas justas como lo define la Biblia, no como lo define la sociedad, ni como lo define... Vivimos en una sociedad en la que la verdad es lo que me hace sentir bien, ¿no? Para algunos, claro. Esto es verdad si a mí me gusta. Si no me gusta es tu verdad, pero no mi verdad. Cuando la verdad es excluyente, es decir, si yo tengo una Biblia que es de color negro por fuera, aunque a mí no me guste mucho el negro, es negro, ¿no? ¿Alguien la ve blanca? No, ¿verdad? Es negro. La verdad es excluyente. Pero vivimos en una sociedad en la que hay muchas verdades distintas, en las cuales ninguna es verdad, y coges la que a ti te interesa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición de justicia según la Biblia? Pues compartir tu pan con el hambriento, dar refugio a pobres sin techo, vestir al desnudo, no dejar de lado a tus semejantes, desechar el yugo de opresión, desechar el dedo acusador, desechar la lengua maliciosa, ayudar a los hambrientos, saciar las necesidades del válido, no profanar el día apartado para el Señor. Eso es la definición de justicia. Entonces, yo nos llamo, me incluyo, por supuestísimo, el primero, a intentar ser justos, a intentar tener sensibilidad por el que lo necesita. Porque no podemos ser justos ignorando al prójimo. No se puede. No se puede ser justo siendo un egoísta. No se puede ser justo no teniendo amor. No se puede ser justo no teniendo misericordia. No se puede.
si queremos que Dios diga que de alguna manera somos justos, que somos de esos que dice la Biblia, bienaventurados ¿quién? Los justos, ¿no? Porque heredarán la tierra. ¿Sabes? Si buscáis el concepto de justicia en este libro de Isaías, no he cogido los textos porque se me ha ido el tiempo, veréis que no solo habla de una justicia ligada al prójimo en este texto, está en todo el libro, está en todo el libro. Pero que si salís del libro de Isaías, veréis que sigue estando en todo el libro. La justicia siempre va vinculada a las necesidades del prójimo y al amor a Dios. Amor a Dios y amor al prójimo. Y esto, por supuesto, y para terminar, me recuerda a aquellas palabras que le hicieron a Jesús, que son unas palabras que, gracias a Dios, porque están en la Biblia, porque Dios las dejó ahí, porque es que tienen un valor impresionante. ¿Cuál es el mandamiento más importante? O sea, le están preguntando a Dios cómo debemos interpretar la Biblia. O sea, de todos los mandamientos, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿A través de qué tenemos que interpretar todo lo demás? Y Dios contesta, amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. A través de eso, ese es el filtro, esa es la lupa, la lente con la que tenemos que mirar todo lo demás, incluso el concepto de justicia. Por eso este concepto de justicia encaja también. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú estarías bien contigo mismo si tú fueses el desvalido, si tú fueses el hambriento, si tú fueses el que está sufriendo, el que está oprimido? Pues a tu prójimo como a ti mismo. Pues que el Señor nos ayude a tener ese concepto de Dios, ese concepto del prójimo, ese concepto de justicia, que nos ayude a amarle cada día más, a no hacer distinciones entre mi tiempo, el tiempo de Dios, sino a vivir una vida plena, una vida íntegra, una vida donde podamos transformar lo que haya a nuestro alrededor para que reine esa justicia, esa paz, esa restauración, ese salón, para que podamos romper dentro de nuestra medida toda atadura que veamos en nuestro prójimo y sobre todo también en nosotros mismos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el ejemplo que siempre vemos en la persona de Jesucristo. Gracias porque Él, Señor, encarnó la perfección, encarnó cómo debíamos ser, Señor, encarnó ese concepto de justicia, ese concepto de amor, de misericordia. Y gracias, Señor, por habernos dejado también por escrito ese ejemplo para que nosotros, Señor, podamos conocerlo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a parecernos cada día más a tu Hijo amado Jesucristo. Reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestros errores, reconocemos que no somos perfectos y que no lo vamos a hacer, Señor, hasta que no estemos en tu presencia en ese cuerpo glorificado. Te pedimos, Señor, perdón por cada una de nuestras faltas, cada uno de nuestros pecados, porque nos vemos también, en cierta manera, y muchas veces, Señor, nos vemos identificados con ese pueblo de Israel, Señor, que hacía las cosas por religiosidad, hacía las cosas por postureo, hacía las cosas por parecer, o también a veces, Señor, por interés. Ayúdanos, Señor, a amarte de forma desinteresada, es decir, a amarte de la misma manera, Señor, que tú nos amas. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes también de la necesidad del prójimo, a ser sensibles a ella, a de alguna forma, Señor, en la medida de nuestras posibilidades, a suplir toda aquella necesidad, Señor, que nosotros podamos, Señor. Ayúdanos a ser iglesia de una forma integral, a entender tu misión de una forma también integral, que no solamente se quede en una predicación del Evangelio que por supuestísimo es necesaria y tú, Señor, nos has llamado a ello, sino que también puedan ver vidas transformadas en nosotros, que vean realmente a través de nuestra vida que verdaderamente tú, a día de hoy, sigues transformando vidas, sigues transformando corazones muertos en corazones
vivos. Te pedimos, Señor, que trabajes en nuestra vida a través de tu Santo Espíritu cada día, Señor, y que nosotros, que cada uno de nosotros, Señor, te dejemos trabajar en nuestra vida. Despídenos también con tu paz, con tu bendición, y que podamos venir esta tarde, Señor, con un deseo de adorarte, de alabarte y de escuchar ese evangelio de salvación. En el nombre de Cristo, amén.